Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video aquí como siempre de Warzone Mobile. Bueno, en pantalla están viendo a Ghost y me están viendo a mí. Feliz año nuevo a todos. Bueno, 1 de enero de 2023. Espero de que todo empiece de buena manera y que sea un gran año, esperemos que sí. Ok, empezamos con un video muy importante de Warzone Mobile y vamos a darle con esto. Primero que nada vamos a mostrar algo muy rápido, básicamente para que no haya ningún tipo de problema. Ok, primero que nada tenemos Alcatraz, luego tenemos las imágenes oficiales de Alcatraz, luego tenemos un apartado de Alcatraz y luego tenemos el apartado pequeño de Alcatraz. Claro que sí. Y me van a decir, Destro, ¿por qué? Y me van a decir, ¿por qué lo pones tan rápido? Más que todo para que el algoritmo de Activision no se dé cuenta del desmadre del que vamos a estar hablando ahorita. Pero bueno, básicamente te la voy a dejar claro así. O sea, vamos a darle con esto. Rebirth ya está listo. Sí, ya está listo la Isla del Renacimiento, también conocido como Rebirth, también conocido como el Alcatraz de Warzone. Como ustedes saben, Alcatraz llegó con lo que fue Call of Duty Black Ops Cold War a lo que fue pues Warzone 1, el maravilloso juego, el mejor mapa actualmente de la saga, también en COD Mobile es uno de los mejores mapas al día de hoy. Y pues siempre me ha molestado que lo quiten, porque básicamente el mejor mapa para mí siempre va a ser Rebirth y Alcatraz, básicamente porque es algo muy frenético y literal. O sea, primero está Verdansk, luego está Alcatraz y luego está Al-Mazrah. Y bueno, en realidad Fortune Skip también lo logrará poner muy alto porque me encanta mi Fortune Skip. Y pues Caldera creo que nadie lo pondría en un top porque honestamente creo que Caldera es el peor mapa de todos actualmente. Pero bueno, en fin. Ya está listo Rebirth, se prevé de que llegue completamente para la temporada 2, confirmadísimo. Esto ya lo habíamos hablado, o sea, básicamente eran rumores, pero oficialmente ya esto está más que listo. Y me va a decir, Destro, pero supuestamente Rebirth lo iban a sacar hasta después, más que todo para mantener el hype, mantener nuevas cosas en lo que es actualmente Warzone 2 y Modern Warfare 2, para tener a la gente activa y también para la gente de Warzone Mobile. Como ustedes saben, gracias a Warzone Mobile sabemos muchas cosas, tanto de Warzone 2.0 como de Modern Warfare 2, porque actualmente este juego tiene muchísimas cosas de las cuales van a estar llegando para el mismo juego como para el juego de PC y de consola. No sé por qué diablos en la fuente del código del juego hay este tipo de cosas, pero bueno, en fin. Este mapa va a ser el tercer mapa, o incluso yo creo que va a terminar siendo el segundo mapa, porque a este paso no creo que a Al-Mazrah lo metan de primero antes que Rebirth. Y es que este mapa ya está listo. Oficialmente ya está listo. No va a ser el Rebirth 100% hecho como el que conocimos en Cold War. Va a ser el Rebirth que miraron de esa imagen en el cual se ve el mapeado de cómo va a ser. Eso sí, va a ser el típico mapa de 45-50 personas y que se vayan a dar en la madre si querés en solitario, que si querés en dúo, que si querés en tríos, cuartetos, etc. En fin. Estas son muy buenas noticias para la gente también de Modern Warfare 2. Bueno, la gente que juega Warzone 2.0. Recuerden de que este mapa, si bien siempre termina siendo un plus, lo fue en COD Mobile en su primer aniversario, lo fue obviamente en Call of Duty Black Ops Cold War cuando salió el mapa de Rebirth, y obviamente revivió completamente Warzone. Y pasará también con Warzone Mobile, teniendo en cuenta de que vas a tener Verdansk, uno de los mapas más icónicos y al día de hoy pues honestamente me gusta muchísimo, pero siempre voy a poner arriba completamente el decir de que Alcatraz, Isla del Renacimiento, para mí es lo más top. Más que todo porque es la modalidad en la que me gusta jugar a mí. Miren, yo tengo una modalidad de juego de full rush, me vale madre la vida. O sea, no te voy a aguantar una posición en mi vida. O sea, yo no te voy a aguantar posición. No te la voy a aguantar la posición, no. Qué hueva, loco. O te rusheo o te veo de largo y te empiezo a hacer full auto para tratarte de matar. Pero Verdansk es más un poquito tranquilo. Al-Mazrah es todavía más tranquilo de lo que ustedes parecen, porque ustedes saben el movement de Modern Warfare 2 y demás. Y luego tenemos Alcatraz. Como ustedes saben, mucha gente ha criticado el movimiento del juego, cosa que me parece muy mal. Y si han visto el último video del último círculo, pone puntos a favor de lo que es actualmente Warzone 2 y la comunidad. Y aplica también para Warzone Mobile, porque básicamente el juego tiene las mismas mecánicas que obviamente el mismo juego. Yo sé que Félix sabe completamente a detalle todo lo de Warzone Mobile, porque él estuvo en el evento de la Connect y logró visualizar actualmente el mapa de Verdansk de Warzone Mobile y demás. Como ustedes saben, el Verdansk que nosotros tenemos en Warzone Mobile es el original, el de la temporada 0, o sea, antes de que empezara todo. Luego tendríamos nuevas actualizaciones y va a ir mejorando todo a detalle. Más que todo por el factor nostalgia, porque la gente de móvil nunca ha tenido Verdansk. Pero luego tendremos también lo que es Rebirth, que es el mapa hecho y derecho sobre, bueno, las bases de Modern Warfare 2, no las bases de Cold War, porque va a ser completamente diferente y proporcional a todo esto. Quiero destacar esto. Y miren, mucha gente critica el movimiento del juego, la verdad es que a mí me parece un muy buen Call of Duty. Discúlpenme,
Pero no todo tiene que ser con Mobile, y no todo tiene que ser Modern Warfare 2019, y no todo tiene que ser Warzone de 2020. A mí me gusta cómo es esto, lo he probado, vengo jugando la saga de más de 15 años, y yo no voy a criticar a Call of Duty por darme una experiencia diferente, porque prefiero una experiencia diferente a cómo se mueven las armas, cómo son las armas, porque estas armas en este bendito juego se mueven un culo. Por eso es mejor que me logren poner el giroscopio en el juego, porque literalmente el recoil para aguantar el recoil de estas armas es tan complicado que la única manera que puedes aguantar tanto el recoil es 100%, o sea, 100% con giroscopio, para que lo logres, bueno, lo logres hacer. Básicamente como pasa en PUBG, ustedes saben, haciendo full control con una mira por 6 con giroscopio. Como mucha gente, no se preocupen, el giroscopio sí va a estar. Lo que pasa es que siguen puliendo algunas que otras cositas. Otra cosa y una noticia muy importante es que hoy nuestra querida cuenta oficialmente de Warzone Mobile publicó la típica cuenta regresiva. ¿Saben por qué me alegra que digan cuenta regresiva? Porque quiere decir de que se vienen nuevas cositas y muchas nuevas novedades. Como ustedes saben, el 1 de febrero empieza la temporada 2 de Warzone 2 y Modern Warfare 2. Sería también el segundo pase de batalla para Warzone Mobile. Recuerden, y todo apunta a que ahorita en enero ya tengamos la nueva región y nuevos servidores. Así que esperemos lo mejor. Siguen trabajando arduamente, Activision no para, vamos a seguir a tope. Se tiene previsto de que salga para marzo o abril, o sea, entre esos 2 meses, el juego globalmente. No falta mucho, hemos esperado demasiado, lo sé, pero bueno, son cositas de la vida que hay que tener en cuenta, pero hay que ser completamente pacientes con lo que se viene. Ok, ¿por qué me emociona mucho el tema de Alcatraz? Porque posiblemente Alcatraz obviamente salga primero para Warzone 2, luego lo estén añadiendo de forma, no sé, un par de meses, luego a Warzone 9, y lo que miremos en Warzone 2 acerca de Rebirth, que se confirma completamente, o sea, todo el mundo lo anda diciendo, y esto se confirmó más que todo para retener a gente y de que o sea, ¿cómo te explico? Una cantidad de gente enorme regrese al juego para jugar Alcatraz, o sea, la isla del Renacimiento, que está brutal. Y también te lo digo de esta manera, porque, mira, yo te puedo jugar Al Mazrah, te puedo jugar obviamente Verdansk sin problema alguno. Yo soy partidario de que me gusta jugar, pero siempre voy full rush, me vale madres la vida. Pero hay gente que le aburre que un Battle Royale sea lento. Por eso ni siquiera juegan PUBG. Por eso tampoco juegan juegos realistas como lo que son Escape from Tarkov o algo por el estilo. Es completamente pasable y es respetable. Y cuando miren Alcatraz, pues básicamente van a volver. Porque si bien todos sabemos, hay gente que solo va a jugar full Alcatraz y es lo único que he jugado actualmente en Warzone. O hay gente que probó Warzone hasta que metieron completamente Alcatraz porque les encantaba ir full rush y poder jugar solo. Básicamente porque al día de hoy, para serte sincero, Warzone 2 no lo puedes jugar solo. Y si lo juegas solo, pues te aburrís, básicamente. Es más divertido jugarlos en cuartetos con tus amigos que con gente random. Como son. Y pues sería completamente divertido ver de qué manera todo esto lo llegan a ver o visualizar. Que estaría perfecto, y es cosa de cada quien. Y es lo que te digo, seamos pacientes, esperemos lo mejor. La verdad, a mi gusto, quiero decirles, si te gusta Call of Duty, no hatees, no esperes un COD Mobile, ya te digo yo. COD Mobile es un juego demasiado arcade, porque tiene mecánicas de Black Ops 2, Black Ops 3 e incluso el Modern Warfare 2019 al día de hoy. Pero son pequeñas mecánicas que dan a entender que la movilidad y jugabilidad es más de full rush mega ultra hypeado con ese movement. Y el movimiento en Modern Warfare 2 y el de Warzone Mobile vas a tener que aprenderte completamente todos los estilos. He visto gente que es muy buena, que ha captado completamente la idea de cómo es el movement o el power movement del juego, que está bien. Pero al día de hoy quiero que ustedes entiendan de que no todo va a ser igual. O sea, no queremos un Call of Duty Mobile. Bueno, a mi gusto, no quiero otro COD Mobile igualito, básicamente porque quiero nuevas experiencias. Por mí, la verdad, si me decís que quisiera de Call of Duty el día de hoy, quisiera un Advanced Warfare 2 o un Black Ops con la movilidad de Black Ops 3. Yo estaría feliz, básicamente porque al día de hoy siento de que hemos olvidado de cómo se puede innovar en un Call of Duty. Y la verdad es que este Call of Duty ha innovado muchísimo con su nueva movilidad. Las armas me encantan, son muy gods. Y pues, como decía Félix, a mí me encanta y puede que la gente me hitee por eso, pero no sé, o sea, para gustos colores, las cosas como son. A algunos les puede gustar cómo es la movilidad, la jugabilidad del nuevo Call of Duty, y a otros, lamentablemente, lo van a hatear porque no hay movimiento igual al de Warzone 1 o el de Modern Warfare 2019, cuando en realidad prefiero de que cambie y que no sea todos los años lo mismo. Si no, volveríamos a recaer, de que todo el mundo va a decir, pero si esto es lo mismo. ¿Y saben qué es lo bueno del Call of Duty del día de hoy? Que ha cambiado.
Sí, su motor gráfico ayuda completamente. Y las mejoras de rendimiento que se van a venir también. En fin, habiendo dicho eso, espero que te haya gustado este poderoso video, que te haya encantado como siempre. Esperamos Rebirth, se viene la temporada 2, 1 de febrero, y muchas cosas más como siempre. Gracias por ver el video completo, si lograste llegar hasta acá, un like y una suscripción se agradece, mis queridos cracks. Feliz año nuevo a todos, un fuerte abrazo, los quiero mucho, y gracias por estar al tanto de todo el contenido de Warzone Mobile, claro que sí.